Dale, compadre. Dice que la aplicación inhabilitó compartir pantalla. Listo, viejo, ya. Dale. Me gustaría, voy a tomarle una foto a esto y mostrárselo a los otros grupos. En otro tengo 8 y se conectan 4. Y aquí tengo 4 y se conectan 8. Buenísimo. Andrea se conecta 2 veces, Hugo 2 veces, Cristian 2 veces. Listo, entonces, ¿dónde íbamos? Muy bien, ahora vamos a mirar quién es Chero Fernández, licenciado en Educación y magíster en Administración. Es de un libro. No, está bien, está bien, está bien. No, no es descabellado. Por eso te digo, vamos a leerlo y vamos a utilizar algunos de ellos. Ya te dije que el de la OCDE y el tercero, el Newmark, podemos empezar a usarlos porque son coherentes. Pero yo estoy seguro que ustedes no vieron a Armando Chero en la universidad ni a Fabricio Paredes. Pero vamos a mirar qué pasa. Universidad de los Andes de Venezuela. Entonces, aquí dice licenciado en Educación y magíster en Administración, presupuestos, primera edición digital, marzo del 2020. Igual es interesante colocar nuevos autores porque eso también dinamiza y motiva la investigación. El objetivo del libro es fomentar un espíritu emprendedor. ¿Listo? Entonces, eso ya es carreta y ahí noto que eso no es suyo, porque el objetivo de la investigación no es hablar del libro de Armando Chero. ¿Listo? Entonces, esa carretica como que no nos sirve. Perfecto, pero déjame lo leo porque sí podemos, no, déjalo. El objetivo del libro es fomentar un espíritu emprendedor para generar empresas exitosas a través de un sistema de trabajo que determine crecimiento, desarrollo, liquidez, rentabilidad y utilidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy interpretando ahí? Y quiero que lo identifiquen todos. El tipo está vendiendo es un libro digital. ¿Listo? Y usted está patrocinando que el tipo venda su libro. Entonces, utilicemos eso. Una idea importante de manejar el presupuesto es entender el crecimiento, desarrollo, liquidez, rentabilidad y utilidad de un país. Y sonó mucho más bonito, sonó mucho más inteligente y sonó mucho más pertinente al desarrollo de la investigación. Y no le ayudamos a Armando Chero a leer el libro, excepto que usted lo haya leído y le parezca interesante y se lo quiera recomendar a Judy. ¿Ya me entiende? Sí, señor. Perfecto, entonces esa primera parte es como carreta, redáctela mejor, pero lo que le digo, vamos a utilizar algunos. Desde el control financiero de las organizaciones como principal función de los presupuestos, los cuales analizan el futuro y el presente de un proceso productivo y financiero, de allí su gran importancia, puesto que nos ayudan a prever circunstancias inciertas, trabajar con un rumbo definido, planear metas razonables, procurar obtener resultados, anticiparse al futuro, prever el futuro, e idear mecanismos o estrategias para obtener los logros. Mejor dicho, compa, ¿le puedo ayudar con algo? Bórrese a ese Chero Fernández. Una carreta horrible. Prendan las cámaras para verlo despiertos y los fastidiados que están igual que yo. Que no me gusta hablar solo. Gracias. Hola, Andrea. Mejórese. Hola, profe, es que estoy como enfermita. Qué pena, no había prendido la cámara. No te preocupes. Cristian, prenda su cámara. Hola, Judy. Listo, háganle pues. Yo me levanté a las 4 a bañarme y a peinarme y a perfumarme para ustedes. Por razón, huele como bien por acá. Está bien. Fabricio Paredes. Presupuesto Público, Universidad de los Andes, Venezuela, primera edición 2006. En este libro titulado Presupuesto Público, la misma carreta de lo que pasó arriba, Cristian. ¿Cierto? Me está contando es lo que pasa en el libro, está bien, pero no lo arranque de esa manera. ¿Listo? Los aspectos teóricos, el autor describe el presupuesto como un medio para prever y decir la producción que se va a realizar en un periodo determinado. Entonces, puedes arrancar diciendo, no en este libro, sino el autor nos habla de tal y tal cosa y después coloca su carreta. Porque es que, a ver, niños, recuerden que esto no puede ser un colchón de retazos o una cobija con retazos donde yo cojo un párrafo de uno, de otro, de otro. Como esto lo voy a agregar a la investigación, ojo, pues tengo que articular, ¿cierto? Los párrafos. Como estaba fastidiando hace un rato a Hugo, ¿cierto? Y mi tema no es que yo quiera odiar a Hugo o no, sino que la redacción está siendo compleja, ¿cierto? Y cuando empiece a molestar con el tema de la introducción y el estado del arte, ahí sí va a haber en el fastidio que es Alejandro. Por eso es ideal que si no soy el más mago en la redacción, busco la ayuda o la asesoría de alguno. ¿Listo?
Hoy me fui con el bloque de niños primero y después miramos las niñas a ver cómo hacemos una competencia estratégica. El texto es, y otra vez mira el segundo párrafo de Fabricio, compadre. El texto está enfocado en diversos elementos para la captación y aplicación de recursos para la consecución eficiente y eficaz de objetivos de la gestión gubernamental. Aquí los voy a fastidiar y la pregunta, voy a arrancar con Judy y después con Andrea. Judy, ¿qué es eficiente? Y Andrea, ¿qué es eficaz? Profe, Viejo eficiente. desgraciado, son las 6 de la mañana ya fastidiado. Pues, profe, es como lo deseado de ir bien. O sea, que es como algo que va bien, No, carreta, esos son hacerlo bien. indicadores. Lo primero son indicadores, ¿cierto? Entonces entender si hacerlo bien y no importa el costo, ¿cierto? Ok. Eficiente, eficaz, efectividad, productividad. Andrea, eficaz. Eficaz, profesor, quiere decir en el tiempo o el punto de ejecución que tengas lo más rápido posible que lo puedas llegar a realizar. Perfecto. Y ¿Qué, con- y con- qué les quise decir a todos? Lleven esas 2 o 3 palabras al marco conceptual, lo colocan, lo hacen con sus palabras. ¿Para qué? Para que yo naturalice o interiorice esas definiciones y después me sienta como pez en el agua hablando con los jurados. ¿Qué dices, Cristian? eh, ¿Qué eficiente es cómo lograr un objetivo con los recursos óptimos? Sí, puede llegar a ser una definición, pero vuelvo y También, sí. retomo lo que digo. Busquen la definición, la naturalicen y colocan la suya dentro del trabajo y lo tenemos clarísimo, porque es que ahí estamos hablando de indicadores y de gestión. Eficiencia, eficacia, efectividad y la suma de los tres es la productividad, que es lo que quiere cada uno. Algunas definiciones de, ¿cierto? Eficiente, que lo haga rápidamente en los con los menores recursos. Eficaz, que sea lo más rápido posible, como nos decían ahora. Efectividad, ¿cierto? No importa la cantidad de recursos que yo utilice, pero yo tengo un presupuesto y estamos hablando de él. Entonces ahí tenemos como una cantidad de características que nos van a ayudar a definir esos indicadores. Listo, muéstrame el siguiente. Entonces eso es como para que tengamos en cuenta algo de eso. Pero por ahora van solo 1 o 2 ahí. Muéstrame más, Cristian. Profe, y voy con los autores. Bueno, están colgadísimos. Están colgadísimos, ¿listo? Pero ahí ya parto de eso que me dijo para hacer la introducción, pues me quiero pues, apalancar en otros autores más, más conocidos en la administración, como cierto. No importa, o sea, la investigación es para conocer autores también, o sea, podemos utilizar a Fabricio Paredes y alguno de ellos, ¿cierto? Pero toquemos un poquitico a esos personajes que vemos en la universidad. Por ejemplo, ese Newmark Sí, suena bastante bien. Eso de la listo. OCDE es realmente importante porque el Colombia entró hace muy poco tiempo a participar de esta organización. ¿Listo? Entonces eso está muy bien, eso creo que fue en el gobierno de Juan Manuel Santos y tocó pagar un billete bastante grande para Ujú. poder entrar ahí. Entonces ahí empezamos a dar como una estructura importante. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué quiero para la siguiente clase? Introducción, planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, objetivo general. Hasta ahí. Inclusive los específicos, no. Listo. ¿Listo? La introducción, 3, 4 hojitas bien maravillosas de por qué carajos voy a leer eso. Y por eso los puse antes a que escogiéramos un título, a que busquemos definiciones de otros personajes para que lo miremos. Ojo Cristian, ojo Hugo, con el tema de la redacción. Mucho cuidado con eso. ¿Listo? Sí, señor. Bien. Muéstrenme entonces, Judy. Deja de compartir eso, compa. Deja de compartir. Vamos a mirar entonces ahora esa maravilla que Judy y Andrea la van a sacar del estadio ahorita. Ah, hoy no la voy a sacar del estadio, profe. La voy a sacar del estadio el martes o miércoles, que ya se lo tenga estructuradito. Bueno, Porque muéstrenme. todavía estoy reuniendo, porque como todo lo que usted me revisó la clase pasada, lo tuve que borrar casi todo, pues por lo que los conceptos no eran, digamos que
los que se necesitan para el proyecto. Entonces me enfoqué más con aquellos conceptos que venían más como del Banco de la República, que era el que le había mostrado. Lo nutrí un poquito más con la con misma información que tiene que ver con el banco. Traje cuándo fue que el banco expidió, digamos que esa información, cuándo fue que la publicó. Adicional a esto, digamos que empecé a buscar información también de los municipios a los cuales me tenía que enfocar como, digamos que la historia básica de ellos o lo más importante de cada uno de los municipios para que me dé un avance un poquito más. Adicional a esto, pues me bajé un documento como de 163 páginas del banco del Banco de la República que tiene que ver y habla mucho sobre el presupuesto. Acá, pero venga, Adicional, venga un segundo. le muestro. Al fin vamos a coger a Mosquera, Funza, Sopochi y Facatativá. No, bueno, listo, profe. Eso era algo que teníamos. Sí, espérame, ya le muestro. Listo. Ya le muestro entonces. Entonces, como usted bien me indicó, me dijo que, me dijo que en la primera página que hasta que no tuviese, digamos que ya la estructura APA y todo eso, y mientras vamos haciendo borradores y eso, que le pusiera siempre en la primera, digamos que en la primera página siempre, en el título Ujú. del proyecto. Sí, Entonces, va a ser para análisis que del me facilite presupuesto un poquito estatal. el tema de ir revisando. Análisis del presupuesto estatal y su inequidad regional, departamento de Cundinamarca, municipios de Bogotá, Facatativá y Chía. Solo van a ser 3. Sí, el profe me recomendó que fueran 3, ¿te acuerdas? Por lo que Bogotá es muy extenso, es muy grande, entonces pues digamos que con lo de Bogotá y como tiene varias subalcaldías, que son las alcaldías menores, entonces digamos que también por eso dije, no, pues, pues vámonos con el más pobre, pues no es el más pobre de todos los municipios que tiene Cundinamarca, pero sí, para mí es uno de los más económicamente menos estable, más grande, es el más grande que tiene. Desde que haya diferenciación en cómo invierte Ujú. Bogotá en tal lado, a cómo invierte Facatativá y hay una variación y cómo invierte Chía, no tengo problema. Sí, profe. Me gustaría que le agregaras análisis del presupuesto estatal colombiano y su inequidad regional, departamento de Cundinamarca, ¿Para qué? Presupuesto Para que si lo estatal va a leer un chileno sepa qué es eso. colombiano y su inequidad regional. Excelente. Listo, profe. Definición, ¿leo eso? Sí. No, esta Eso parte no. usted ya lo leyó, toda esta Ok. parte, menos acá en donde dice contribución. El Contribución, documento, sí. resultado, espérame, profe, ya te lo dejo. Según la Contaduría Pública de la Nación en Colombia, el presupuesto, planes del gasto público. Este es un link para que no se me va a olvidar que necesito sacar información de dónde lo bajé. Entonces, Vale. otro documento que tengo ahí, entonces allá vengo con Facatativa. Listo, para un segundo ahí, niños, Facatativa. miren lo que está haciendo Judy. Eso es importante que lo hagan ustedes porque al final del trabajo, ¿cierto? Yo tengo que traer las referencias bibliográficas y saber de dónde. Y le ha pasado a muchas personas que terminaron su proyecto, el asesor Alejandro les dijo magia pura, ¿cierto? Desarrollo maravilloso, pero no sacaron de dónde fue la información. Para poder sacar las referencias, que son 3, 4 o 5 hojas, tuvieron que hacer otra investigación. Volver a mirar de dónde carajo sacaron todo eso, entonces se demoraron ahí la vida entera. 2 personajes tuvieron que atrasar su título como 8 meses por esa bobadita. ¿Listo? Entonces ténganlo en cuenta para que eso pueda llegar a organizarse. Entonces, Yo lo estoy sacando así, profe, adicional a esto, digamos que tomando ahorita un poquito también las observaciones que nos hacías con los chicos, pues estoy validando, no, aquí no, este es otro correo, este es un correo, este es otro que estoy eliminando acá. Los 2 economistas más importantes de la historia, cuando hablo de economistas, siempre me salen 12 personas, normalmente validé en varias y siempre son 12, entonces voy a mirar a ver cuál era la descripción de ellos y cojo la mejor de ellos o el más antiguo al más nuevo ese, a ver en qué ha cambiado, mm, a ver, como para también tener una base. ese libro lo tengo inclusive por aquí. Pero ese libro que habla de los 12 economistas más importantes de la historia, ¿cierto? Es de acuerdo a Ujú. un personaje que se llama René Luchinger, creo que es que se llama, ¿cierto? Ah, El que ok. escribió ese libro. Entonces ahí nos habla ahí hay un peruano, ahí habla de Engels, Samuelson, Por acá también, tenía.
No, pero eso es Estaba mirando a importante. ver de dónde, o sea, Sí, de dónde me sale una información más general, o sea, estaba no, pero mirando está muy bien. Pica, inclusive pica ahí, ese, pica ese. Ese, uno de esos. sótano.com. Ya, no sé. Pues no los quería mirar Ese, porque este siempre me nos dice que este no. este libro, este Ok, es el literalmente en que también lo he colocado. Creo que a ti te puse a leer un tema de Jobs, Steve Jobs, creo que fue, sí, sí, ¿cierto? Al otro curso le puse sí a me leer acuerdo. excelente, al otro curso le puse a leer este libro, ¿cierto? Entonces ahí pueden tener una información importante donde ahí tienen personajes, David Ricardo, Adam Smith, Carlos Marx, eh, eh, Nos hay muestra cosas estos. importantes de Paul Samuelson, hay, Dice que en orden es Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Leon Ward, Leon Walras, eh, Keynes, Von Hayek, Peter Drucker, Friedrich. Milton Friedman, John Nash, ¿cierto? Eso es una revista. Ven John Form Nash, vean una película que se llama Una mente brillante, con un man Ah, que se sí, llama Russell Crowe, es ese mismo. Amartya Sen no es una vieja, es un tipo, Hernando de Soto, que es un peruano. Entonces ahí aparecen, Joseph Stiglitz, creo que es el último, está todavía vivo. Joseph. Eh, el Ajá. tipo estuvo en Cartagena hablando mal de Uribe y lo sacaron en una tanqueta cuando Uribe era presidente. Listo, o sea, hay un poco de cosas que son pertinentes que nos van a ayudar. Ese tipo de información, Judy, muy bien, o esos personajes, los podemos utilizar, ¿cierto? Y ahí le estamos dando una ayuda a Cristian, una ayuda a Hugo, una ayuda a Andrea, ¿cierto? De cómo podemos, mira, René Lichinger es el personaje que lo escribe o hace una reminiscencia referente a eso, pero es esa información que debo empezar a meter, ¿cierto? Dentro de la investigación. Ese libro es muy Ujú. bueno y les puede dar una luz, ¿cierto? Referente a esa muy buena introducción que pueden estar haciendo. Adicional ¿Listo? a esto, profe, pues ahorita estaba escuchando, creo que era a Hugo, en donde él hablaba un poquito de la historia, o sea, de la historia o de cuándo inició realmente el presupuesto acá en Colombia. Entonces también estaba validando todo lo que tiene que ver la evolución del presupuesto para no resaltarlo y no entrar muy al detalle, pero sí por lo menos conocer un poquito más y tocar el tema de la evolución, digamos que en saltos un poquito grandes o cuando tuvo grandes cambios, por lo menos resaltarlos y poderlos traer acá al inicio, digamos que de todo el presupuesto, antes Pero de cuando empezar con los llegan, municipios. pero tóquenlo muy corto porque Muy eso que me estás corto, ujú, mostrando lo van a colocar en el marco teórico y en el en el marco marco teórico. histórico. Ahí sí se Ujú, van a explayar ustedes 20, 30 hojas contándome toda esa carreta que en Europa arrancó de tal manera, que después en Estados Unidos ujú. de tal manera, hasta que lleguemos a un escenario natural de lo que pasa en Colombia. ¿Listo? Y ahí van a Sí, aparecer unas leyes y un exacto. poco de carreta. ¿Listo? Eso suena muy bien. Entonces, acá venía ya bueno, este es el documento que le estoy mostrando, la viabilidad financiera en los municipios, o sea, de los municipios de Cundinamarca, que también estoy, o sea, que estoy bajando toda la información que más se pueda, que ese es un informe de viabilidad, que es el link que yo tenía ahí copiadito, ¿te acuerdas, profe? Es Ujú. de este documento en donde ya empezamos a ver esas vigencias del 2019, Secretaría de Planeación Departamental. Entonces, como usted bien nos indicó, nos dijo que no fuéramos a traer documentos para allá de la NASA.com. Ok. Entonces, pues empecé a buscar más documentos que tuvieran que ver con las entidades públicas realmente, que son los que tienen como todo el presupuesto. Y pues obviamente validando como la información de ellos, todo lo que tiene que todo lo que habla de Facatativá, Ahora, Chía, Judy, está muy bien esto, pero ojo pues que voy a decirlo de la manera más tierna que puedo. Esta tranquilo, ya la conozco. información sale de un desarrollo político, ¿cierto? Ujú, Sale de una estructura. sí, Entonces, si yo voy a hablar de mi presupuesto, yo soy el alcalde de Chichiribí, ¿cierto? Yo voy a sí, defender mi presupuesto y decir que es lo más maravilloso, pero como esto es una investigación, también tengo que, valga la redundancia, investigar si efectivamente el bojote Alejandro Escobar utilizó el dinero de su presupuesto para lo que era. ¿Listo? Para que sí, tengamos como contextos que sean naturales y reales y no nos fijemos simplemente en lo que nos diga una cosa. Voy a dar un ejemplo. así sí. Si la noticia la escuchan por Caracol, Caracol tiene una corriente política. Ujú. Entonces debo escuchar la noticia por Caracol, por RCN, por El Espectador, por NTN 24, por City TV, ¿cierto? Para que nos hagamos un panorama y efectivamente entendamos qué es lo que pasa.
Ujú. ¿Listo? Esa sería como la idea. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuarta edición revisada. ¿Qué es eso? Bueno, estos digamos que son los aspectos generales del presupuesto estatal colombiano, en donde digamos que nos dan un enfoque un poquito más a conformación del presupuesto, según por lo que he entendido, es como el trayecto o todo el paso a paso de cómo elaboran este presupuesto, porque pues estuve buscando cuál es la estructura que se le da o que se tienen en cuenta, qué presupuestos se tienen en cuenta para tomar, digamos que para saber cuánto tienen para el siguiente año o en el año actual, cuánto les está entrando, o sea, cómo es realmente la movida de todo este presupuesto. Porque Perfecto. pues ¿Ustedes se acuerdan del es ejercicio que bueno saber la hicimos? definición, profe, Y está pero pues bien. si yo no sé cómo se El, elabora, pues estoy jodida. Excelente. Y eso es clarísimo porque tiene que estar dentro del trabajo. Y recuerden Ujú. el ejercicio que hicimos en la primera clase, creo que hablamos de un indicador. No recuerdo cuál fue el que tú hiciste, de mercado, El de la casa. no, el indicador que hicimos en Excel, si no estoy mal, el mío fue el de rotación, de Perfecto, rotación, ejemplo. Ujú. perfecto. Pero entonces para darles un ejemplo referente al tema de ese presupuesto, es como si hablásemos del mercado de la familia Quiñones Polanco. ¿Ya? La plata para el mercado sale de tu esposo y tú, de tu novio y Sí, tú, de tu amiga y tú, de tu mamá y tú, ¿de quién? de mi esposo, de los dos. Perfecto, entonces el hombre se gana 1.000.000 y tú te ganas 1.000.000, entonces tenemos que el ingreso total sería 2.000.000 de Ujú. pesos. Sobre Eran esos dos. 2.000.000 de pesos que yo calculo cómo se hace el mercado, y si yo me gasto 200.000 en mercado, cojo 200.000, divido 2.000.000 y me da el 10%. Entonces, Ujú. ¿qué puedo decir del indicador? El indicador de comida de la familia Quiñones Polanco y equivale al 10%. ¿Listo? Ahora, Ujú. cojo los 200.000 y lo vuelvo el 100%. ¿Qué hago con esos 200.000? Papa, granos, yuca, carne, pollo, tal, jabones, no sé qué cuento. Y eso me tiene que sumar 200.000 pesos. Eso es lo que les estoy pidiendo a ustedes para el desarrollo del presupuesto. Ujú. El presupuesto en el año 2000 fue 50 pesos. ¿Listo? ¿A qué estaban distribuidos esos 50 pesos? Esa es como la característica que tú me estás contando. ¿Cómo se Ujú. construye? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los rubros? Y en el 2000 pasó tal cosa, en el 2001 pasó tal Ujú. otra, en el 2000 y empezamos a jugar con gráficas y características. Exacto, profe. Pues este documento de cuarta edición de la revista del Ministerio de Hacienda y Crédito Público precisamente habla, digamos que de esos enfoques o Matizan de digamos la... que... Dale, dale, dale. Ujú. Pregunta. Entonces hablas más de eso, profe. Listo, perdón. Dale, dale. Entonces, pues estaba bajando más información un poquito más concreta porque la primera vez que empezamos a descargar información fue de varios autores o tesis que tuvieran, o sea, que hablaran un poquito sobre el presupuesto. Pero pues en este ya voy más enfocado, digamos que validando ya, digamos que el consecutivo que nosotros requerimos para poder sacar este proyecto adelante. Pero ya el miércoles le tengo ya la primera parte, si Dios me lo permite, lista. Presupuesto estatal, investigaciones del presupuesto, creo que es este sí. Creo que Listo. este otro es el que estaba Contribución. modificando. Ujú. Déjame ver un poquito de Estaba eso entonces. modificando. El documento presenta inicialmente una revisión de la literatura sobre la economía política. Eso también es importante. Y lo van a llevar, por favor, al marco conceptual. ¿Qué es economía política y qué es política económica? ¿Listo? Que suelen confundirse mucho y son cosas totalmente diferentes y simplemente cambiar una letra. Economía política y política económica. ¿Listo? Economía política del presupuesto y una Economía descripción política, ¿de cuál, profe? y Discúlpame. política económica. Gracias, profe. Okay.
Listo, dale pues. Como todos estamos en casa, todos están corriendo para salir a trabajar. Ya mi esposo se fue, pero no tengo problema. Muy bien. ¿Dónde iba? Ah, yo creo que dale pues es bajarle. Aquí. El documento presenta inicialmente una revisión de la literatura sobre economía política del presupuesto y una descripción detallada del proceso presupuestal en Colombia, haciendo énfasis en los problemas y limitaciones que enfrenta el presupuesto general de la nación. Posteriormente se indaga de manera minuciosa acerca de la composición de los rubros de transferencias y de inversión. Estos dos componentes evidencian una gran inflexibilidad del gasto público que se profundiza con la aprobación de leyes que generan gasto adicional con carácter transitorio permanente. En el periodo 2003-2019 se aprobaron 1.224 leyes, de las cuales 560 tienen impacto fiscal con un gasto permanente de 23 billones de pesos. Esto suena bien, pero esto podría llegar al marco legal. ¿Listo? O sea, nada de la información que colocamos ahí se va a perder. Resultado, las cifras analizadas en el documento revelan que el componente de transferencias del presupuesto es altamente inflexible, puesto que las partidas que lo integran están amparadas con la Constitución y en la ley, lo que convierte el ejercicio de presupuestación anual en una labor mecánica e incremental. Miren, niños, hay, por ejemplo, algo que ocurre en todos los municipios, excepto en Bogotá, que se llama impuesto de alumbrado público. El impuesto de alumbrado público, según la ley, solo se puede utilizar para alumbrado público. Si cae el COVID y lo que sea, y usted tiene guardado 100 pesos, usted no puede utilizar esos 100 pesos sino para alumbrado público. Repito, excepto en Bogotá. Porque Bogotá no se dejó meter pues ese gol. Entonces, hay sitios donde no hay para educación, no hay para comida, no hay para nada, ¿cierto? Y ahí están construyendo el alumbrado público. Lindo, hermoso, bonito. Entonces, ahí se generan unos inconvenientes frente a qué es lo que pasa con ese presupuesto estatal. ¿Será coherente? ¿Está siendo funcional? Ahí viene un tema de demagogia que muchos políticos dicen que con el presupuesto hay una sostenibilidad importante del Estado, cuando resulta que eso no es cierto, porque si lo notan, ya que han investigado, el 60, el 70%, del 50 hacia arriba, mejor dicho, porque ustedes van a analizar desde el 2000 o más atrás, se gasta en sostenimiento del Estado. Y con sostenimiento del Estado yo no estoy reinvirtiendo ese dinero porque no voy a recibir nada. Inversión, educación, ¿cierto? Pero si yo lo hago en sostenimiento o compra de armas, pues no voy a recibir absolutamente nada a cambio. Se acabó esa plata y se acabó. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más me vas a mostrar? Listo. Pues digamos que estaba era terminando como de componer un poquito más lo que significa esto junto con los documentos que había descargado para seguirlos leyendo y seguir trayendo la información que me va a complementar. Bueno, pues según la contaduría, o sea, planes del gasto, adicional a esto, pues ya estaba trayendo la información de los municipios, que misteriosamente en la alcaldía de Facatativá no está toda la información y menos está actualizada. Eso Entonces, pasa en todos los municipios. Yo que vivo a diario con eso, yo tengo a cargo 8 departamentos. Adicional a sus municipios, eso es una tamaña locura. Entonces déjame, pero yo sí, miro una no. cosita aquí. Facatativá es un municipio, ¿qué? Un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca. Es la capital de la provincia de Sabana Occidente. Hace parte del área metropolitana de Bogotá, según el censo del año 2015. El año 1603 de julio, fundado por Diego Gómez de Mena, tiene 106.000 habitantes. Densidad de la población del municipio de Facatativá es 662.9 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Y qué es esa vaina de 1717 pop por Me voy ese? por pasos investigando qué es cada cosa. Ah, ok. Porque si esa carreta no la entendemos, quitemos eso y lo dejamos hasta en ¿Así? kilómetros Bueno, cuadrados. entonces kilómetros cuadrados, Sí, 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 mejor. o sea, no, Menos eso para no es. investigar. Sí, porque si uno se va a Me hice la colocar misma pregunta, profe. temas que uno no entiende, pues está bien.
Y ahí me imagino que viene una descripción, el municipio de Facatía se encuentra ubicado, listo, esa carreta, pues. Ajá, exacto. Muy bien. Aquí entonces, por ejemplo, acá por empiece el límite desde el municipio que siento que es importante, extensión, economía, traje que, o sea, cuál es la economía, cómo es que se mueve económicamente Por su el ubicación, el municipio. municipio es alternativa de localización industrial, centro de servicio regional, sitio de producción y suministro de alimentos para la capital del país y para las provincias vecinas. Su economía está conformada por 3 sectores, primario, secundario y terciario. Imagino que eso lo tienen claro desde transición, ¿no? Primario el agro, secundario procesos, el otro industria, cuaternario hablamos de comercialización, bancos y todo ese cuento. Eso lo vieron en transición. Listo, muy bien. Hace referencia a las actividades que están orientadas en el sistema natural, listo, secundario. Bueno, muy bien. Ahí suena bien lo que está pasando. Ahora hay que saberlo articular, ¿cierto? Ujú. De una manera importante en el desarrollo de la investigación. Ahora falta transformarlo Muy bien, a la parte excelente. presupuestal. Entonces Perfecto, ahí es cuando yo empiezo eso. pero entonces recuerda que para la otra clase, entonces vamos a hablar de introducción, planteamiento del problema. Tu introducción tiene que ser un poco más pertinente porque vamos a hablar de Ujú. 13. De 3 municipios. Perfecto. Adicional de que vamos a hablar de el presupuesto estatal, vamos a hablar del presupuesto de Cundinamarca y vamos a hablar del presupuesto de 3 personajes. ¿Listo? Sí. Bogotá, Chía y no me acuerdo el otro. Ujú. Facatativá. ¿Listo? Esa sería Listo. como la estructura. ¿Qué más me vas a mostrar? Bueno, fuera de esto, no le voy a mostrar nada más hasta cuando ya tenga, digamos que, el primer avance, que ya es, creería yo que entre martes y miércoles ya le estoy o sea, mostrando el primer avance para la primera corrección que tiene que ver contigo, con el Martes profe. o miércoles es mañana o pasado mañana. Ujú, sí, señor. ¿Listo? ¿Listo, profe? Bueno, Entonces, muy bueno, bien. pues ahí también traje, por ejemplo, o sea, qué aeropuerto tiene cerca, cuál es o sea, los terrestres, cuáles son las vías que tiene, porque pues todo esto me sirve para todo lo que tiene que ver con el presupuesto, ya que pues con todas estas, Hay digamos algo, que hay algo, hay algo casuísticas, complejo ahí. que, hay algo complejo que tenemos que identificar y es em, vías primarias, secundarias, terciarias. ¿Listo? Y ahí viene Ah, 4, 5, 6 opciones. No para que lo mires tú, sino para todos. ok. Hay una característica importante. Muchos campesinos no tienen vías terciarias y cuaternarias, que son una desgracia. Ustedes lo han visto en los noticieros, que son unas trochas horribles, Ujú. ¿cierto? El campesino, como, fuera de que los insumos agroquímicos son brutalmente costosos, el campesino casi que cultiva y produce a pérdida. Ahora, ¿cómo saca su papa, su yuca, todos sus productos, ¿cierto? Cuando esas vías son una desgracia. Entonces, en burro, a caballo, entonces terminan generando pérdidas y pérdidas permanentemente. Entonces, no hay una realidad, ¿cierto? Que haga que el campesino mejore su calidad de vida. ¿Por qué? Por esto que nos está contando Judy. Entonces miramos vías secundarias, terciarias, pero esa es solo la investigación que ella va a hacer por lo que define. Listo, Judy, Sí. entonces mañana sorpréndame, quiero ver inicio, introducción, Martes planteamiento. o miércoles, dije, profe, martes o miércoles. Fecha límite Pero, miércoles. pero, pero, Pero pero ya, anticípeme un poquitico para mañana, por lo menos en la introducción, para tener listo. cositas que ver, ¿vale? Vale, listo, profe. Listo, muy bien. Deja de compartir entonces, muy bien, Andreita. Hola, profe. Hola. Compartir. Bueno, profe, pues yo estuve averiguando y buscando muchísima información para poderla alimentar y yo quería proponerle que si lo podemos hacer desde el 2010 al 2020-21 Del o es muy 2000, corto. Perdón, del 2010 al 2021. del 2010. Déjame ver tu título. Análisis comparativo de la inversión realizada en educación del 2010. Pero es que En ahí solo, Colombia. sí, pero es que como estamos hablando de análisis comparativo de la inversión, análisis comparativo de la inversión realizada en educación del presupuesto estatal colombiano. ¿Sabes cuál es el problema? Que si puede llegar a ser así,
pero solo vas a analizar un periodo presidencial, entonces no tiene mucha Ok. característica. Es por eso. Bueno, listo, profe. Es que Listo. encontré muchísima información y entonces digamos que pues, me pareció más llamativa el 2010. Sí, sí, está bien. Lo que pasa es que inclusive que no sea el 2000, sino desde 1998, para que cojas 2 años y metas el último un periodo presidencial. Es que el único que va a quedar medio mocho ahí va a ser el de Duque. Ok, listo. Pues miramos lo que tenemos y su merced me dice, ¿vale? Y ya ¿Le vamos parece? mirando, perfecto. Este es el resumen ejecutivo. Ah, pero es que tú ya arrancaste como es. Bueno, muy bien. Sí, profe, porque tú habías pedido resumen ejecutivo, introducción y un pedacito de la esta del arte. Perfecto. Déjame Entonces, leer que esto ya me está motivando y así, es más, si esto me motiva y empiezo a fastidiar a Judy, a Cristian y a Hugo, maravilloso. Veremos a ver bueno, cómo es. Esta investigación realiza un análisis de la inversión hecha en educación por parte del Estado colombiano. Me gustaría que Estado y colombiano estuvieran en mayúscula. La primera sí, letra, con el fin de poder hacer una comparación frente al rubro total reportado y además inversiones hechas y de esta manera determinar la relevancia que tiene el sector educativo para el Estado perdón. de este país. A lo largo de este apartado escrito, compuesto por 5 capítulos, se abordarán a lo largo de este apartado escrito, quita apartado, a lo largo de este escrito, ¿qué está haciendo? Solo la E y la C, niña. Ay, profe, es que es para yo dejarlo en requisito para arreglarlo. Es que no ve que el computador no me reacciona tan rápido. Bueno, ok. ¿A lo largo de qué, profe? A lo largo de este escrito, ya, compuesto por 5 capítulos, se abordarán las diferentes problemáticas que enfrenta el gobierno colombiano a la hora de realizar la distribución del presupuesto estatal. También se mostrarán las variaciones a lo largo de los periodos reportados desde el año 2010 hasta el 2020. Yo preferiría que fuera desde 1998 hasta el 2020, identificando también los motivos de dichos movimientos en la inversión. Venga, esa redacción me gusta, flaca, muy bien. En el primer capítulo se presenta la introducción en la que se esboza todo acerca del tema central. En esta parte del trabajo también se relaciona el planteamiento y la formulación del problema de la investigación con el fin de poder justificar el trabajo y de esta manera plantear los objetivos específicos que darán cumplimiento al objetivo general. Bueno, aquí está haciendo un recuento, eso está muy interesante. Muy bien, mira. En el capítulo segundo se desarrolla un marco de referencia compuesto por el estado del arte, el marco contextual, el conceptual y el marco teórico el legal. Colócale el legal en amarillo y revisa la redacción ahí que te desmayaste. Debe ser la gripa que la tiene fastidiada. No, estoy intoxicada. Muy bien. Sigue. Voy. En el tercer... Espera. Ya. En el tercer capítulo se expone la metodología usada para la obtención de resultados verídicos y comprobables a través del análisis y la discusión de resultados. En el cuarto capítulo se muestran las conclusiones propias construidas con los resultados del trabajo que dan cumplimiento a los objetivos planteados en el capítulo primero. Muy bien. El trabajo se estructura bajo la 7ª edición de Normas APA y se cita y referencia bajo los lineamientos. En el capítulo final se encuentran los anexos, la lista. Bueno, eso está muy bien. Excelente, vieja. Muy bien. Déjame ver lo siguiente. Eso lo copié de uno que encontré. Muy bien. Bueno, es la tabla de contenidos que pues es lo que Continúa. creo Sí. yo que va. Eso va después. Dale, muéstrame más. Listo, introducción. Para entender la investigación, lo primero que se debe saber, para entender la investigación, lo primero que se debe saber es que la definición habitual de presupuesto expresa que este consiste en las previsiones anuales de ingresos, gastos de una organización, ya sea pública o privada. Warwick 79, excelente. Hugo. ¿Hugo fue? No, señor, estoy en el transporte, profe. Listo, Hugo. Ahí está la grabación, mi hermano. Esto está